Bueno, pues estoy aquí de Brunella Crocensi y estoy aquí, que mejor dicho, para Raúl Perales, que ya está aquí con nosotros en Ser Balabarí. ¿Qué tal, Raúl? Feliz viernes. Muy buenos días, don David. Feliz viernes a todos nuestros radioyentes. Qué ¿Cómo lo magnífico. llevamos? ¿Cómo lo llevamos? Muy bien, muy bien. Venía para acá con muchas ganas de contarte una anécdota de esta mañana que me he reído muchísimo. Pero yo creo que si además uno se levanta con ganas de venir a Onda Capital, que no es para menos, para hablar contigo y para hablar con todos nuestros radioyentes, qué menos que se lleve anécdotas graciosas por la mañana, ¿no crees? Hombre, eso sería lo suyo. Y además, sería y es. Es curioso, ¿no? Tú que, bueno, te dedicas en parte, bastante parte a la ciencia, que Pfizer, ¿no? Sea un poco el que levante todo esto de la pandemia, eso parece al menos, y que también haya esa competencia, ¿no? Con Sputnik 5, que es la rusa, y bueno, ya hay muchísimas más, ¿no? Hay muchísimas más que están entrando en competencia, incluso muchas españolas. Ahora viene la segunda parte, quizás, ¿no? De la pandemia. Ahora es cuando entran las farmacéuticas en juego. Bueno, sí, la verdad que esto recuerda un poco a la Guerra Fría, ¿no? Entre los americanos y los rusos compitiendo por quién llegaba primero a la Luna, ¿no? Aquello del telón de acero y la guerra espacial, pues ahora ha pasado con las vacunas y con las farmacéuticas, ¿no? Yo creo que hay que esperar un poco todo a ver cómo va marchando. Venía para acá en el coche y te venía escuchando sobre eficacia, eficiencia, efectividad, y bueno, creo que sí, que el Estado español tiene que, bueno, pues proveerse de vacunas para intentar implantarlas cuanto antes y que iremos viendo qué resultados tienen. Sí, porque de momento, bueno, se ha hablado de que llegarían a principios de enero, a principios de año, y que en mayo estaría vacunado mucha parte de la población. Yo todavía eso lo veo un poco lejano. Lo veo lejano no por otra cosa, sino porque todavía, como hemos hablado al principio del programa, eso se tiene que probar, tiene que haber revistas científicas que tú sabes que son las que avalan al fin y al cabo todo aquello nuevo que va saliendo, pero que al menos es una buena noticia, ¿no? Que la Ujú. ciencia haya evolucionado tan rápidamente para encontrar una solución a esto que ya se está complicando demasiado. Sí, vamos, yo creo que siendo prudente, ¿no? La prudencia como virtud creo que no es mala consejera ni mala acompañante, pero leí hace poco a un epidemiólogo que decía que el invierno iba a ser malo y los datos que están arrojando desde el mundo entero, incluso Italia parece ser que es el país donde más incidencia está teniendo la pandemia, es que el invierno iba a ser muy malo y que el verano iba a ser bastante bueno. Es decir, que el verano, bueno, con las distintas vacunas y parece que con la evolución de la COVID, podríamos esperar un verano del año que viene, ojalá, mucho mejor que el que hemos tenido, ¿no? Pero bueno, sí, es cierto que cuando se ponen tantas farmacéuticas, tantos grupos de investigación a intentar dar la solución a este problema, bueno, pues la competitividad también tiene estos aspectos positivos, ¿no? La Claro. competencia global hace generar, bueno, pues este tipo de vacunas que obviamente no olvidemos, detrás hay una gran recompensa económica, porque imagínate que se haga con la vacuna más efectiva, ¿no? Sí hay que decir que el gobierno de España ha dicho que las vacunas serán gratuitas y que no sé si eso ocurrirá en todos los países, supongo que no. Y es lo bueno de tener una sanidad pública que siempre tendremos que respetar, pública y universal, ambas cosas. Y bueno, ya esperemos. La verdad es que tenemos que ver, como tú has dicho, algún que otro programa, o en casi todos, que hay que ver las cosas con un poco de optimismo. Y por lo que vemos enfrente, parece ser que la solución está más cerquita, ¿no? Y bueno, eso es motivo para estar contentos y para quizás no demasiado eufóricos, pero al menos de no tener la noticia de que una vacuna está a punto de estar en la calle, a que sí, pues eso hay que tomarlo como una buena noticia. Hombre, yo creo que mejora mucho nuestras expectativas, ¿no? Sobre Claro. lo que puede venir a partir de ahora. Además, tocas un tema no menor, es decir, lo de la sanidad pública me parece fundamental. Fíjate que el otro día volví a ver un peliculón genial, una película espectacular, que es Mejor Imposible, por la que Jack Nicholson se llevó el Oscar, donde hace de un escritor con un trastorno obsesivo compulsivo, que tiene de vecino a un pintor gay, que él se mete mucho con él. Pero claro, ¿qué ocurre? ¿Qué le ocurre a este pintor que estaba a lo mejor de su
época creativa, ¿no? Que entran un día a su casa a robar, le dan una paliza y las facturas de haberlo curado, lo arruinan. Sí, Sí, claro. es decir, la película tiene ese punto, ese impasse en la película, esa clave, que te está dando nota de lo que supone y lo que debemos de agradecer continuamente tener un servicio de sanidad pública y universal, y cómo hay otros países en el mundo que porque te den una paliza en la calle o en tu casa, eso puede pasar de que te vaya muy bien a que, como el personaje de la película, tenga que deber 70.000 euros en facturas, David. 70.000 euros por romperte una pierna y magulladuras y algunas cicatrices en la cara. Vamos, eso aquí ahora mismo es impensable, ¿no? Pero en otros países ocurre, y me parece que el anuncio de que el gobierno diga que la vacuna será gratuita, pues era lo esperable dentro de un sistema universal y gratuito como en esta sanidad. Y además, creo que tarde, pero además lo de bajar el IVA de la mascarilla del 21 al 4, creo que también creo que tarde, repito, pero creo que también es algo positivo. En mis tiempos, cuando de más jovencito, en el tiempo que estuve viviendo prácticamente en los Estados Unidos, en Florida, eh, ocurría algo muy parecido. Uno de nuestros compañeros, músico, le gustaba el surf, tuvo un accidente con la tabla en el mar y se partió una pierna. Y entre todos los amigos, tanto de España como de allí, tuvimos que recaudar lo que ahora se llama crowdfunding, pero que antes era poco más o menos Fue que... un hand funding, ¿no? Fue con la mano, ¿no? Exactamente, Directamente, fue ¿no? más fácil. O un pocket funding con el bolsillo, ¿no? Fue bastante más a escote, vamos, hablando en andaluz. Y tuvimos, porque es que no podía seguir viviendo. Es decir, que no podía pagar el alquiler de su casa y no podía por la operación. Así que, como bien dices, tenemos no solo la suerte, que todo eso no es una suerte porque lo pagamos todos los españoles con nuestros Por impuestos, supuesto. pero que sí es verdad que otros también pagan impuestos y además tienen que tener obligatoriamente un seguro privado. Dicho esto, que nos estamos yendo de nuestros temas de cada viernes, ¿de qué vamos a hablar hoy, Raúl? Bueno, mira, yo venía para acá con muchas ganas de contarte una anécdota que me ha hecho reír muchísimo esta mañana. Las ventajas, una de las pocas ventajas, ¿no?, que tiene ser autónomo es poder trabajar a veces desde donde quieras, ¿no? Y por las mañanas me bajo a la cafetería abajo de casa, en la cafetería Bar San Pablo, del Lito, y estaba esta mañana en la terraza con mi PowerPoint trabajando el próximo webinar y la próxima lección del curso, y pasa por detrás mía Tío Curro. Tío Curro es un empresario ya jubilado, arte por los cuatro costados, sevillanía. Y cuando pasa por detrás me dice, ¿qué letra más bonita tiene, hijo? Y tú con el ordenador. Yo con el PowerPoint. O sea, me está riendo un rato, porque es que es cierto que, y Tío Curro no tiene una vida fácil, es decir, hoy sí ya tiene una empresa, ha dejado a sus hijos, no va a estar en segunda generación y la empresa va bien. Pero es de ese tipo de personas que el otro día cuando hablábamos de países asiáticos, donde llevan a esas personas mayores a enseñar sobre la vida a veces, ¿no? En las escuelas, creo que Tío Curro tendría que ser catedrático en muchas escuelas y me encantaría verlo hablando sobre la vida, ¿no? Y muchas veces a adolescentes, pues todas las penurias que ha pasado también y todo el trabajo que le costó, que fue un trabajo duro montar su empresa, ¿no? Pero tenía ganas de contarte esa anécdota porque me he reído muchísimo, la verdad que son personas con las que tenemos que tener contacto directo, escuchar, como decías el otro día, ¿no? Yo creo que hay personas que merecen escuchar y es uno de los puntos clave para salir de esta, ¿no?, esta situación, ¿no? Nuestra red social, ¿no? De qué personas nos rodeamos, qué sentimientos nos generan, qué conversaciones tenemos con ellos, si nos dan una visión optimista de la vida, nos relajan, nos descargamos emocionalmente. De los puntos más fundamentales para salir del boquete es tu red social. Yo reconozco que me tengo que juntar de gente así. Es decir, nosotros allí en Lepe, en Huelva, tenemos unas chirigotas, somos 6 nada más. Es decir, podríamos ensayar porque somos 6. Pero somos un grupo de amigos que nos conocemos desde hace más de 30 años. Y claro, este año, como es lógico, no hay carnaval y no vamos a poder salir a la calle, ¿no? Pero hemos decidido hacer una chirigota para nosotros. Vamos a hacer letras, músicas, nos vamos a reír, por videoconferencia vamos a cantar y vamos a reírnos y a pasarlo bien. Nada más que eso, aunque no salgamos a la calle, aunque no podamos ofrecerle este repertorio al público, que ya veremos cómo lo haremos, que hay muchas fórmulas, pero es necesario no
que no cambie esto toda tu vida, es decir, y buscar además aquellas personas que, como bien has dicho, te aportan sentido del humor, alegría, felicidad. Eso es fundamental y además vivimos en la mejor tierra para esto, porque vivimos en Andalucía, porque estamos en Sevilla. Y si estás en Sevilla, en Huelva, en Cádiz, en Málaga o en Granada, que hay muchísima guasa, pues disfrútalo, disfruta de la gente, al menos y ríete un poco, ¿no? Sí, yo creo que sí, es fundamental. Volviendo a la ciencia, como hacemos siempre en este programa, ¿no? Siempre Sí, hablábamos de Martin Seligman y su modelo PERMA, ¿no? Que era como 5 factores para procurar generar bienestar y estar feliz, ¿no? Al menos en ciertos momentos de la vida. No es que tampoco tengamos que estar obligatoriamente o todo el día feliz, es decir, esto no se puede convertir en una obsesión. Lo que sí es cierto es que practicar una serie de hábitos o de tener unos factores bien tratados, bien gestionado, ayuda. Y uno es, como tú decías, la red social. Yo creo que en el modelo PERMA la R es Positive Relationship, es decir, relaciones positivas. Y ahí tu relación con tu chirigota, levantarse con tío Curro que te diga esas cosas. Incluso, yo creo que lo hemos dicho varias veces en este programa, ¿no? Que hay que apoyar a la hostelería, tanto, o sea, en lo que podamos, y desayunar por las mañanas, ver a los vecinos, saludar a la gente. Creo que es sano estar en contacto con personas que nos cuenten su vida, que nosotros nos contemos parte de la nuestra, que haya una cierta descarga emocional, desahogo emocional, compartamos las penas y las alegrías y eso ayuda a seguir tirando para adelante. Hablábamos de las trampas en el programa pasado, de las trampas que nosotros mismos nos ponemos. Y ahora vamos a hablar, creo, ¿no?, de cómo podemos salir de esas trampas. ¿Pero cuándo? ¿Cuándo lo vamos a hacer? Pues cuando escuchemos estos mensajitos que tenemos por aquí, ¿eh? Consejitos buenos. Ah, claro que sí. Pues con esta energía entramos con mis cafeína. Disculpadme que ha habido ahí un pequeño accidente. Mi móvil ha decidido suicidarse por su cuenta y riesgo. Estamos escuchando Mis Cafeína desde dentro, un grupo independiente y muy cañero que me gusta mucho, todo hay que decirlo. Pues estábamos hablando, querido amigo Raúl, de una vez que nosotros mismos hemos decidido ponernos estas trampas, de qué manera podemos escapar de ellas o de qué manera podemos, si no escapar, al menos no caer, ¿no? No caer en ellas. Sí, yo creo que como veíamos en programas anteriores que hemos estado hablando de resiliencia y de cómo hacer ese judo mental, ¿no? Contra nosotros mismos, ¿no? Contra nuestra mente que nos juega malas pasadas. Yo creo que hay una anécdota que ejemplifica mucho este tipo de cosas, ¿no? Si vamos por la noche de madrugada y vemos a un borracho que empieza a insultarnos, a decirnos que somos feos, que no valemos para nada, que dejemos el trabajo, que todo lo que hacemos es meter la pata, ¿le hacemos caso? Bueno, pues por lo general no. Bueno, ¿por qué no hacemos caso a nosotros mismos cuando nos decimos estas cositas? Yo creo que ahí tenemos que aceptar y nos decimos, hombre, si nos la decimos nosotros mismos, algo sabremos de nosotros, ¿no? Pero hay que aceptar que muchas veces nuestra mente nos juega malas pasadas y a veces ciertas emociones como el estrés, como la ansiedad, como ciertas adversidades, enfrentarse a adversidades, hacen que nuestra mente esté borracha sin haber ingerido ningún gramo de alcohol, ¿no? Con lo cual tenemos que hacer esa especie de ayuda mental ante las mind traps que pudimos explicar el día anterior. Somos nuestros peores enemigos muchas veces, ¿no? Sí, yo creo que en esta vida lo que hay que intentar por encima de todo es no convertirse en tu peor enemigo. No convertirse que uno no se convierta en su peor enemigo porque en la gran mayoría de las ocasiones es quizá el enemigo más sádico y más tirano que podemos tener nosotros mismos, quizá el más incapacitante, ¿no? Y ahí es cuando tenemos que deshacernos de ese tipo de malas jugadas o malas pasadas que nos juegan en nuestra mente. Yo creo que además, quizás es algo que deberíamos hablar en algún programa, de la gente exitosa, la que verdaderamente ha triunfado según tenemos entendido todos por lo que es el triunfo, que cada uno debería tener su propia, su propia descripción de lo que es el éxito y el triunfo, pero que los vemos exitosos, los vemos por la tele, los escuchamos en la radio. Hoy día las redes sociales nos enseñan a gente que parece exitosa, pero que a fin de cuentas no es así. También son sus principales enemigos porque tienen que estar siempre arriba, siempre felices,
siempre luchando por ser el número uno. Y, y Nadal lo decía el otro día en la entrevista que le hicieron, y él decía que bueno, que él no tenía por qué ser más feliz que otra persona, hombre, con más poder económico, pero que eso no lo convierte en alguien más feliz, que él también ha tenido sus momentos muy duros, ¿no? Y como eso se escucha a Alejandro Sanz, a Manuel Carrasco, todos los que le han hecho una entrevista, Antonio Orozco, dicen que han pasado momentos muy jodidos, más incluso que cualquier persona normal y corriente de la calle, ¿no? ¿No? Y además los pasan. Yo quiero recordar siempre al maestro Paco, sabe que yo venero al maestro Paco de Lucía, Sí, sí, sí. perdónenme la blasfemia, pero yo creo que Paco era Dios pisando la tierra con una guitarra en las manos. Y él siempre contaba que lo de tener que sacar disco nuevo para él era un martirio. Es decir, la alta exigencia, que yo creo que a Paco son teorías mías, hipótesis mías, ¿no? Ne viene de su padre, ¿no? Decía, Paco de Lucía hay que recordar que con 8 años su padre no tiene ya para pagar en la escuela, le dice, bueno hijo, pues te toca ver la guitarra y lo pone 8 horas todos los días. O sea, que poner a un niño 8 horas todos los días a tocar la guitarra desde los 8 años, o sale Majareta David o sale Paco de Lucía. Es decir, estas cosas Claro, claro que sí. hay que también, sí, los genios son genios porque también se pegan una pecha de horas sacrificadas con un instrumento o con lo que sea, impresionante, ¿no? Pero cómo en ese tipo de personas la alta exigencia consigo mismo es una carga insoportable. Y además, no voy a hablar más de Paco Lucía, me pongo muy pesado, pero hace poco veía a Michelle Obama, la mujer de Obama, que bueno, que ha sido la primera dama de los Estados Unidos y que ha tenido una carrera profesional muy top, es decir, los despachos de abogados más prestigiosos de Estados Unidos ha estado trabajando. Esta señora tiene y se reconoce que ha sufrido siempre el síndrome del impostor, es decir, son personas que han tenido una exigencia de sí mismas muy alta, que por lo general en el programa que yo desarrollo en Progresio con 2 S, me encuentro a patrones de mujeres muy similares, es decir, son directivas, ejecutivas, que han conseguido cosas importantes en la vida, que tienen un estatus profesional y social muy importante y que todo lo han conseguido a través de apretarse mucho, de tener una alta exigencia consigo mismas muy dura. También hay que reconocer que a las mujeres en esta sociedad en la que vivimos se lo ponen y se lo ponemos el doble de difícil. Yo creo que esa alta exigencia también es propia de esta sociedad, pero esa alta exigencia conlleva también, David, una alta culpabilidad. Claro. También en todo lo que me pasa malo, es decir, para las cosas que pasan buenas, como trabajo mucho y como me esfuerzo mucho, bueno, pues que tienen que venir. A veces son cuestiones de la suerte o son cuestiones del momento, pero me culpo más sobre lo malo y eso no me importa disfrutar de lo bueno. Eso al final acaba dañando la autoestima y termina en lo que se conoce en el síndrome del impostor, es decir, pensar que yo no me merezco lo que tengo. Le pasaba a Michelle Obama cuando entraba en las reuniones de abogados, de grandes abogados en Estados Unidos, y se sentaban en una mesa y ella pensaba que la que sobraba allí era ella, que ella sobraba allí, que no merecía el puesto que tenía. ¿Cómo soluciona esto? Ella lo cuenta en una serie de conferencias con un poco de humor, ¿no? Relativizando los problemas, que yo creo que el humor es una gran herramienta para relativizar adversidades de la vida. Y decía, no, la que sobra no soy yo, el que sobra es él, ¿no? El que está aquí al lado es el que sobra, ¿no? Quizás a través del humor y quizás a través de este tipo de estrategias mentales o frases que nos ayuden a relativizar esas trampas mentales, esas malas jugadas que nos pasa y que nos pone en nuestra propia cabeza, es lo que vamos a hablar hoy, ¿no? ¿Qué frases, cómo tenemos que empezar a pensar y qué estrategias cognitivas, mentales, tenemos que poner en marcha cuando nuestra mente nos pasa malas jugadas, ¿no? El, todo esto que estamos hablando, todo esto de las trampas que nosotros mismos nos ponemos, ¿crees que influye también las trampas que nos pone la propia sociedad? Sí, yo creo que además tú venías diciendo algo muy importante sobre qué se considera exitoso, ¿no? Es decir, cuáles son los criterios del éxito de cada uno. Tú decías tú, bueno, cada uno tendría que tener un criterio propio sobre lo que es el éxito, ¿no? Pero lo hemos hablado también muchas veces en este programa, ¿no? Sobre lo que hoy se considera tener éxito, ser el número uno, ser el top, estar siempre en la vanguardia, en la punta de lanza. Y yo creo que es que la vida no es eso, David. Lo hemos hablado muchas veces. La vida va más de cooperar, va más de disfrutar de las pequeñas cosas.
pues, de los pequeños momentos. Yo venía para acá hoy, me había reído mucho con mi pareja, Cristina, con mi mujer, por una tontería que espero que ahora ya se ría mientras lo cuento. Creo que tenemos que aprender a disfrutar más de las pequeñas cosas. Y siempre es un dicho muy manito, ¿no? De no es más feliz aquel que más tiene, sino el que menos necesita, ¿no? Intentar a eso, apreciar los momentos más básicos de la vida, a acostumbrarnos a estar en el agradecimiento y en agradecer las cosas que nos ocurren y apreciar las buenas. Yo lo recordamos en un programa que dijimos aquí, ¿no? De que los radioyentes se harían un favor a sí mismos si todas las noches, antes de dormir, en una libretita, apuntaran 3 momentos positivos del día y por qué habían ocurrido. Eso ayuda a que tu cerebro empiece en el día a día a fijarse más en los momentos positivos que en los negativos. Y como hemos dicho, eso amplía, aporta agilidad mental, genera bienestar, genera salud mental, que tiene una repercusión en la salud física, en el sistema inmunitario. Ese pequeño ejercicio que a mucha gente le parecerá naif o le parecerá ingenuo, inocente, está científicamente demostrado que a los 6 meses las personas cambian su estado de humor. Eso, insisto. Eso que dijiste tú, ese consejo que diste, Emma, mi pareja, lo quiere llevar a cabo. Es decir, pues, genial. Íbamos escuchando el programa ya, pues, esto se graba y después lo podéis ver en iVoox también, porque subimos el podcast, y ella lo íbamos escuchando en el coche, dirección a casa, y me lo dijo, dice, pues lo voy a hacer porque yo entiendo que puede ser algo muy beneficioso para mí. Es decir, si yo apunto en un papel qué es lo que me ha hecho feliz durante el día y por qué, porque eso es lo importante, ¿no? El por qué también, pues a lo mejor puedo repetir esas mismas circunstancias para lograr el fin, que el fin al cabo es estar lo más felices posibles, o al menos de tratar de generar ese optimismo. No sé qué filósofo dijo que un pesimista es un optimista informado. Yo creo que como muchos filósofos no siempre acertaban en lo que pensaban, o es que él lo pensaba así y le iba bien. Lo cierto es que creo que el optimismo es fundamental para salir de esas trampas, ¿no?, que nos ponemos. Pues sí, yo creo que la doctora Reivik, que es quizás de las referencias académicas en resiliencia, cita algunos factores que creo que comentamos en el primer programa. Uno es que eso nos viene de serie, es la herencia que traemos de nuestros padres y de nuestros abuelos en nuestra reacción biológica al estrés. Es decir, hay personas que se estresan más y se estresan menos, eso dificulta la resiliencia, ¿no? Otro es el autoconocimiento, que eso ya depende más de nosotros, ¿no? Intentar controlar más nuestros pensamientos, escuchar más nuestro cuerpo, cómo nuestros latidos, nuestra respiración, nuestra sequedad bucal, cómo estamos respondiendo ante las cosas. El optimismo, David, el optimismo es fundamental, es decir, intentar cumplir, ¿no? O intentar empezar a modificar mis patrones de pensamiento. ¿Y cómo se definen esos patrones de pensamiento optimistas? Bueno, pensar que los males no van a durar siempre, claro, que son pasajeros. Claro que sí. Segundo, que no tengo yo la culpa de todo en la vida, en absoluto. Hay corresponsabilidad en las cosas que nos pasan y si no las encuentro las busco, que siempre las hay. En la vida nunca hay una única causa para las cosas, siempre son un conjunto de causas y creer que nosotros tenemos la culpa de todo, eso no nos ayuda en absoluto. Y tercero, pensar que lo que va a venir es una catástrofe, que nunca suele ocurrir. No quiero decir que no haya catástrofes en la vida, que las hay, pero por lo general las cosas malas vienen, pasan y como decimos o como escuchamos muchas veces, ¿no? A veces ganamos, a veces gana y otras aprende. Bueno, pues habrá que aprender de las cosas que nos ocurren en la vida. Pues dicho esto, vamos a escuchar un temita, vamos a escuchar una canción muy bonita que tengo por aquí, que la quería poner desde hace tiempo, y ahora continuamos con esto de las trampas, que no caigáis más trampas ya, que lo que tenéis que hacer es pasarlo bien, es disfrutar de la vida, y si vienen problemas, pues afrontarlos, porque no queda otra. Bueno, pues estamos ya otra vez por aquí en Serva Lavarí, y además acaba de entrar por las puertas el gran Alexis Larios,
que hoy hablaremos de no sé qué vamos a hablar, porque es que además viene acompañado de un personaje que tampoco sé que nos va a contar, así que ahora nos enteraremos. Esto es así, esto es así, esto es así. Bueno, Raúl, antes de despedirte hasta la semana que viene, que me gustaría que nos dieras unos tips, a ver de qué manera podemos afrontar esas trampas para utilizarlas pues esta semana que entra, por ejemplo. Bueno, pues lo hemos hablado, ¿no? De intentar hacer este judo mental con nosotros mismos, ¿no? Cuando estas trampas nos juegan malas pasadas, que estas trampas siempre se caracterizan por pensar o que nosotros siempre tenemos la culpa de todo, o que el universo está contra nosotros, que parece bastante tonto, pero a veces lo pensamos, o que esto va a ser catastrófico. Hay una serie de trampas que nos ocurren y tenemos que intentar pues sortear. Como decía Michelle Obama cuando entraba en esos despachos y ella se pensaba que no era la merecedora de estar allí, ella lo resolvía con, no, yo no, este que está aquí al lado, este es el que no se lo merece, ¿no? Intentar relativizar un poco las cosas y, bueno, pues con humor o distrayendo un poco la mente, a veces tienen utilidad. Para esto no hay unitalla, no funciona con todo el mundo, pero podemos intentándolo. Fundamentalmente uno es encontrar las evidencias, es decir, esto no es cierto porque cuando pensamos en una trampa mental donde algo va a ser, nosotros tenemos la culpa de todo, por ejemplo, no he vendido ningún contrato esta semana, ¿no? Por ejemplo, todavía un comercial y que se diga directamente, bueno, pues esto no es cierto porque vendí 4 la semana pasada, ¿no? Intentar generar evidencias Claro, claro. que nos permitan sortear ese tipo de trampas mentales. Sí, 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 Otra sí. es forzar el optimismo, es decir, si estoy en una trampa mental, preguntarnos, bueno, ¿cómo sería una manera optimista de ver esto? Es decir, ¿cuál sería la manera más útil que me permitiera sortear este problema que tengo e intentar reflexionar de, bueno, intentando generar agilidad mental, cómo puedo sortear esta adversidad? Y una tercera, que suele ocurrir cuando pensamos en catástrofe y tenemos que pararnos a pensar, bueno, ¿cuál sería la peor de las situaciones? Y desahogarnos, bueno, pues que se hunda el mundo, ¿no? Que se hunda el planeta. ¿Cuál sería la mejor de las situaciones? Bueno, pues que salga internet todo esto y que no pasa nada, ¿vale? Pues la realidad siempre suele estar en el punto medio, es decir, y va a pasar por lo general, siempre pasa algo entre lo peor y lo más ideal que podría ocurrir. Y a partir de ahí, preparar lo que se conoce un plan de contingencia. Es decir, si esto pasa y va a venir, pues intentar, cuando ocurra, si es que ocurre, pues intentar tener una estrategia, un plan para responder ante esa adversidad o ante ese algo malo que va a ocurrir. Pero en todo momento intentar ponerle lógica, ponerle racionalidad a estas trampas mentales e intentar también relajar la ansiedad, David. Eso es fundamental. Es decir, la ansiedad multiplica todo este tipo de trampas mentales en la cabeza y es lo que tenemos que intentar de relajarnos y acallar. Pues con estos consejos, que yo creo que deberíamos seguir al pie de la letra, básicamente porque tenemos que aprender, como hemos dicho desde el principio del programa, a no caer en esas trampas y ya no solo no a caer, sino a no colocarlas siquiera. Que yo creo que eso también es fundamental. Si estamos intentando poner trampas para después no caer en ellas, joder, pues vamos a tratar de no poner esas trampas y de seguir camino adelante. Pues muchas gracias, don Raúl Perales. Te veo aquí el viernes que viene. Por supuesto que sí, Que don sabes David. que esta es tu casa y este es tu programa. Gracias. Y durante esta semana vamos a ver de qué manera podemos empezar con esto de las llamadas o por redes sociales, que la gente nos cuente de qué manera ellos pretenden gestionar sus emociones y tus sabios consejos les ayudarán Gracias, a seguir amigo. adelante. Mientras en Progresio con dos S, podéis entrar tanto en redes sociales como en la propia página web y ahí tendréis a Raúl para que os ayude, para que entréis en sus programas y para que aprendamos un poquito todos a vivir mejor, que de eso se trata. Genial. Muchas gracias, Raúl. A ti, David, en progresio.es. Nos vemos. Chao.